Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Hermoso. Bienvenidos a la segunda edición de la iniciativa Webinars de Iturri. Y bueno, son las 4 de la tarde, ya en punto, 25 de junio. Estamos en directo y nada, esperando a que se incorporen los últimos participantes. Y mientras van entrando a la sesión el resto de las personas, me gustaría, lo primero de todo, daros las gracias, ¿no?, por dedicar este espacio de tiempo a tenerlo con nosotros y tener aquí este encuentro de formación. Sobre todo también, en especial, me gustaría daros las gracias a aquellos que estéis repitiendo. He visto que hay bastantes participantes que ya estuvisteis en la primera edición que hicimos del webinar de amianto y bueno, nos gusta mucho veros porque se nota que algo, o pensamos que algo hicimos bien, ¿no? Y bueno, sobre todo también dar las gracias y presentar a las personas que pondrán hoy, que nos acompañarán durante la jornada de hoy de una horita. Y tenemos a Javier Aniés, nuestro colaborador consultor de la empresa Asepello, nuestra compañera Cristina Nieto, técnica de producto, y Rosario García como responsable de productos de la web, ¿vale? Y bueno, me gustaría también que reflexionáramos, ¿no? Más allá de los cambios a nivel de temperatura que estamos viviendo en nuestro medio ambiente, sobre todo reflexionar en los momentos cíclicos en los que nos ponemos cada año en los meses de calor que vienen por estas fechas, ¿no? Estos periodos de altas temperaturas que cada vez llegan antes y cada vez se van más tardes, tienen una previsión de ser cada vez más radicales y más agresivos en los próximos años. En la naturaleza, muchos seres migran desplazándose cientos de kilómetros o miles para poder adaptarse o cambian su comportamiento natural. En el caso de muchos de nosotros, donde no podemos, tenemos que mantener nuestra actividad o la actividad de nuestras organizaciones, es indispensable y nuestra única opción adaptarnos de la mejor manera posible y conocer cómo podemos enfrentarnos al estrés térmico. Es por eso que desde Iturri Online traemos este evento para profundizar sobre el estrés térmico y específicamente sobre las condiciones de calor. Durante el webinar conoceremos cuál es el riesgo al que se exponen nuestros trabajadores de la mano de nuestro colaborador Asepello. Descubriremos cómo medimos un equipo o un material para garantizar que estos trabajadores están con las mejores garantías y mostraremos las soluciones de Iturri y de sus partners para las empresas y sobre todo en materia de vestuario, pero también en otros EPIs. Como decía anteriormente, esto es un evento que viene impulsado desde la división online de Iturri como parte de la iniciativa Webinars, que supone la creación de un foro de divulgación y formación para los responsables de los equipos de protección de las empresas, con el objetivo de que tengan toda la información posible frente a riesgos o a situaciones específicas. Y bueno, algo como punto, ¿no?, antes de ya empezar a entrar en materia, me gustaría invitaros a aquellos que no trabajáis todavía con nosotros a que escaneéis el código QR que aparece ahí, podáis registraros en la web de Iturri, de manera que recibáis una lista de los productos y de los materiales que se van a hablar en la sesión de hoy y podáis tenerlo de una manera accesible y organizada dentro de vuestro perfil de Iturri, ¿vale? Y poco más, os dejo y empezamos con la materia del webinar, dando paso a nuestro primer ponente o expositor, que es el colaborador Javier Aniés de Asepello. Gracias, Miguel, por la presentación. Y bueno, pues en este tema del que vamos a introducir un poco con esta primera charla que voy a dar yo, vamos a hablar pues de los aspectos más importantes para valorar el riesgo y vamos a dar pues una pincelada de la normativa y los criterios que tenemos que hacer para valorar el riesgo, ¿no?, dentro del contexto general pues que ampara, ¿no?, la protección que cualquier trabajador pues tiene que tener en su lugar de trabajo. Creo que lo más significativo de este tema
va a ser, por ejemplo, pues respecto al aspecto normativo, pues que evidentemente ha habido una cuestión normativa importante el año pasado que conviene hablar, ¿no? Porque a veces las cuestiones que tocan al tema del cambio climático, de esta evidencia que tenemos ahora, que hay que trabajar pues, con unas temperaturas muy elevadas, especialmente pues, en exterior, lo que serían todos los trabajos exteriores, pues están sujetos a un control más exigente, ¿no? Si pasamos la transparencia, nos ponemos un... Vale. También vamos a ver pues qué significa, ¿no? Un poco brevemente lo que significa trabajar en calor, ¿no? Para una persona. Pasamos la transparencia. Vale. Bueno, pasamos. El equilibrio el trabajador ha de estar en equilibrio pues con la persona, es decir, normalmente pues es capaz una persona de termorregularse, es decir, de mantener una temperatura corporal que es la que le permite pues funcionar, es decir, todos sus mecanismos metabólicos pues tienen que trabajar en un rango de temperatura muy concreto, ¿no? De 36, bueno, cerca entre 36 y 37 grados. Para ello, pues el cuerpo cuenta con los mecanismos de intercambio térmico y de termorregulación, pues que le permite estar en este margen, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues conviene decir que evidentemente las personas, pues en función de su estado de salud, etcétera, pueden adaptarse mejor o peor. Sabemos pues que gente mayor, etcétera, pues termorregularía peor. El propio organismo pues genera calor metabólico y tiene que evacuarlo y tiene que tener unos mecanismos pues también para evacuar este calor. Bueno, pues conocemos el mecanismo de la sudoración, de la circulación sanguínea, etcétera. Cuando esto no funciona, pues ¿qué pasa? Pasamos página. Cuando esto no funciona, bueno, el cuerpo pues se considera ya que estamos en un momento ya, en un punto de riesgo, cuando la temperatura corporal pues ya se sitúa cerca de los 38 grados. ¿Cuándo sucedería esto? Bueno, pues cuando se rompe el equilibrio, cuando el cuerpo, por ejemplo, pues ya no es capaz de estar en equilibrio con el medio, cuando, por ejemplo, la temperatura del exterior sea muy elevada, sea tan elevada pues que realmente los mecanismos de evacuación de la temperatura con que cuenta el organismo no sean capaces pues de por sí mismos evacuar este exceso de calor que tiene y por lo tanto pues mantenerse en estos 36 grados y medio, que sería una temperatura de referencia que se considere normal. Los trastornos más importantes por calor, ¿qué pasaría si excedemos pues la temperatura corporal que se considera de equilibrio? Bueno, vamos a tener pues un síncope de calor, vamos a tener un agotamiento, un estrés por calor y en los casos extremos vamos a tener un golpe de calor que ya sabemos que vamos a considerarlo como un ejercicio grave. Habitualmente nosotros estábamos acostumbrados pues el estrés térmico, bueno, a considerarlo pues en actividades ya como concretas, ¿no? Es decir, bueno, estábamos hablando pues de trabajos cercanos a fuentes de calor intensas en las que el estrés por calor pues era una cuestión bien contrastada que se tenía que analizar y conocer a fondo, ¿no? Y evaluar, valorar, etcétera. Es decir, los mecanismos pues preventivos que ya están construidos, que no son realmente muy nuevos, pero que se han necesitado adaptar, pues había que tenerlos bien constituidos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que realmente los veranos, pues ya es bien conocido, pues que estamos en unos veranos que alcanzamos temperaturas, pues posiblemente nunca antes vista. Yo creo que en cualquiera de nuestras regiones o zonas estemos en las que estemos, pues estamos alcanzando temperaturas muy elevadas. Estamos superando los 40 y pico grados, que veremos que enseguida nos colocan pues, en situaciones de riesgo, ¿no? Para las personas que han de estar. Pasamos la página. Vale. Entonces, bueno, pues las consecuencias ya empiezan a ser para asustarse, ¿no? Porque los síntomas de un síncope por calor y no es llegar, es decir, es ya pues cuando el riego sanguíneo está fallando, podemos tener pues ya desmayos, visiones borrosas, mareos, debilidad, pulso débil. Lo que pasa que, bueno, a veces pueden quedar pues en un contexto de trabajos incluso físicos duros,
pueden quedar un poco escondidos. Normalmente pues ya la gente que trabaja en exteriores, gente pues que está aclimatada, etcétera, y es bastante resistente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un punto en el que a veces no tenemos, ¿no?, una señal de alarma. Pasamos a la siguiente. Y vemos que el agotamiento por calor pues es incrementar, ¿no?, todos estos síntomas. Aquí ya vemos que aún tenemos, por ejemplo, el mecanismo de sudoración, por ejemplo, puede funcionar en el caso de agotamiento por calor. Estamos ya pues con pocas, hemos perdido la sudoración excesiva, pues nos ha hecho perder ya sales, líquidos, etcétera. Ya vemos que pueden aparecer dolores musculares, dolores de cabeza, mareos, náuseas, pulso débil. Aquí, pues, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ya podríamos estar cerca de los 39 grados y rápidamente, pues vamos a pasar a la siguiente transparencia porque vamos a ver que ya tendríamos un golpe de calor. El golpe de calor ya es que la persona, pues, ya requiere atención hospitalaria. Es decir, tenemos una sequedad, por ejemplo, se pierde el mecanismo de sudoración, por lo tanto, pues vamos a tener ya un incremento de temperatura corporal muy elevada, vamos a colocarnos, por ejemplo, por encima de los 40 grados y eso pues ya sabemos que nos coloca pues en un peligro de muerte, ¿no? Estamos hablando de que ya convulsiones, coma, la persona pues ya puede entrar en zona pues que ya no sea consciente, pérdidas de conciencia, etcétera, y por lo tanto pues si estuviera trabajando en solitario, no tuviera un control visual con otras personas, etcétera, pues realmente tendríamos una consecuencia muy grave, ¿no?, de este trabajo en golpe de calor. Vale, pues si pasamos a la siguiente transparencia, vamos a ver que realmente este golpe de calor estamos ahora mismo pues colocados es decir, se ha considerado pues ya socialmente y las autoridades pues que ya tenemos que tener unos mecanismos de vigilancia importantes y, por ejemplo, pues llama la atención que se puede acceder a este sistema de vigilancia de mortalidad diaria, es el sistema MOMO que mantiene la Universidad Carlos III en Madrid. Esta página pues es de acceso. Y yo, por ejemplo, pues aquí se ven un poco las gráficas. He tomado, por ejemplo, el aumento en la mortalidad diaria en una edad laboral, por ejemplo, aquí no sé si se verá muy bien, pero yo he tomado los datos del ejercicio pasado, el mes de agosto del año pasado, en una franja de edad en las que no es donde más sensible es la persona y está en edad laboral, ¿no? Entonces ya vemos que la gráfica en rojo, la parte gráfica en rojo, pues implica un aumento de la mortalidad diaria, ¿no?, de personas. Es decir, no son datos de accidentabilidad laboral, porque estos no los tenemos tan precisos, es decir, pues se considera pues, que este observatorio es el de referencia para tomar los datos, pero, por ejemplo, atribuibles a temperatura, yo estoy tomando aquí algunas cifras, pues hemos visto que ciertos días o semanas por semanas del año pasado, pues se contabilizaron entre 20, 16, 44, 10, exceso de muertes atribuibles a estas temperaturas. Entonces, claro, es presumible que en esta edad, pues algunos de ellos, pues fuera consecuencia del trabajo. ¿Qué nos indica ello? Porque realmente hay una alarma y hay que dar una respuesta. Pasamos de transparencia. La respuesta que se ha tomado pues es incorporar mediante un Real Decreto Ley que se publicó el 11 de mayo del año pasado, ya en previsión de que estas emergencias climáticas iban a ir apareciendo, pues una modificación en el Real Decreto de lugares de trabajo. Se modificó el Real Decreto de lugares de trabajo, es cuando surgió pues bastante la alarma de los medios en los que indicaron que se podría prohibir la realización de la actividad laboral. Claro, esto hay que ver un poco en qué contexto se ha publicado y también analizar un poco el texto, ¿no? En la siguiente transparencia que vamos a pasar, pues vamos a ver un poco cuál es el texto, ¿no? Entonces, lo que dice el texto es que cuando se desarrollen trabajos al aire libre, es decir, que es un mecanismo legal que se ha realizado pues, para adaptarlo a los trabajos al aire libre,
Bueno, esto pues a veces también tenemos que pensar desde el punto de vista preventivo que hay trabajos que no están al aire libre y que realmente por estar cerca de fuentes de calor, pues claro, las condiciones climáticas también incrementan, ¿no?, el nivel de riesgo. Pero bueno, en este caso, pues textualmente se cita como trabajos al aire libre. Ahí queda eso. Se cita pues, los riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo las temperaturas externas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues una de las frases que yo he destacado es que en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otra medida la debida protección de la persona trabajadora, es cuando se podrá incluso prohibir el desarrollo de determinadas tareas, ¿no? O sea, como medida preventiva en algunos casos en los que no se pueda garantizar esta debida protección de la persona trabajadora. Bien. ¿Qué señales de alerta tenemos para determinar pues, cuándo podemos tener este tipo de sucesos? Pues aquí se cita, y está en esta disposición, los sistemas de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología o organismos autonómicos correspondientes. Es decir, los organismos correspondientes autonómicos están haciendo, pues, dando señales de alerta que de alguna forma pues, nos colocan en la necesidad de contemplar pues, estas medidas preventivas que serían de aplicación. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Se cita, por ejemplo, pues el texto sobre otro tipo de aplicación de medidas preventivas que están citadas, pues es la limitación de tiempos de exposición al riesgo, ¿no? Cuando hablamos de trabajos expuestos a riesgos ambientales, es decir, el control de los tiempos de exposición en consideración pues, de estas condiciones. La siguiente transparencia habla de las limitaciones en los trabajos en el campo y se especifica pues, que los trabajos en el campo ya desde el Real Decreto 1561 del 95 sobre jornadas especiales de trabajo, pues también se relaciona una consideración para lo que son los trabajos al aire libre y en condiciones pues, de temperaturas elevadas, ¿no?, en los que sería de aplicación pues, esta sucesión de mecanismos legales pues, para la protección de las personas. Pasamos a la siguiente. Vale. Entonces, lo que se está hablando es de la identificación del riesgo. La identificación del riesgo, pues en estos casos, lo adecuado es tenemos el Real Decreto que hemos visto que está adaptado, el 486, ver el texto literal, pues que se dice que se ha de tomar medidas preventivas y en el caso en que las medidas preventivas no sean suficientes, pues se podría pues, pasar a esta limitación legal, ¿no? Pasamos de la pantalla. Entonces, bueno, bien, esto también lo vamos a pasar. Vamos a ir a los mecanismos de valoración del riesgo. Estamos hablando, vamos a pasar a la siguiente también. Vale. Para valorar el riesgo, lo que se está determinando ahora que la mejor se considera óptimo pues el índice conocido ya pues por todos los que estamos en prevención, que es el índice WGT, y de alguna forma lo que se está planteando y lo que cada vez vamos a contar más, por ejemplo en esta página, etcétera, es una previsión de valores índice WGT que nos permitan hacer una valoración de qué nivel de riesgo van a tener los trabajadores en base a las previsiones meteorológicas que se hayan. Es decir, que tendremos una previsión con los datos meteorológicos para poder anticipar qué nivel de riesgo y qué valores vamos a tener. Es decir, que este tipo de mecanismos de previsión van a ser muy útiles y, por ejemplo, pues me consta que, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología está trabajando para adaptar y poder generar datos de WGT previstos para todas las zonas, ¿no? Y eso pues será un mecanismo de previsión, etcétera, pues para poder valorar y cuantificar el riesgo en cada situación y adaptar pues las medidas preventivas que sean necesarias. Y ya si nos vamos a la última transparencia prácticamente, por estos mecanismos de valoración, la pasamos también, la pasamos. En cuanto a valoración de riesgo, pasamos también. Bueno,
Hay unos mecanismos de previsión que son los que pues yo creo que vamos a ir tocando, y en cuanto, por ejemplo, pues en nuestro portal de prevención de asepello, pues hay una fase que también es de preparación de las personas para trabajar con temperaturas. Por un lado, pues yo diría que la previsión y la prevención, y por otro lado, pues el actuar sobre las personas, el contar con mecanismos de formación, de sensibilización, etcétera, pues que trabajen pues en aspectos como no beber alcohol, porque realmente pues son situaciones que si analizáramos más a fondo van a perjudicar mucho y van a hacer más fácil pues que la aclimatación de la persona o las posibilidades de adaptación al medio se pierden. Yo con esto pues doy por finalizada mi intervención, y por supuesto pues cualquier consulta pues después creo que hay un turno y estaré encantado de atender lo que haga falta. Gracias. Muchísimas gracias, Xavier, por tu intervención. Además, nos da como muy buen punto de partida y las bases ante lo que después vamos a contar. Súper interesante y nos sirve muchísimo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya como había presentado mi compañero Miguel, yo soy responsable de productos dentro de la división de vestuario dentro de Iturri. Y tras la intervención de Asepello, vamos a empezar a hablar de un poco de las recomendaciones de vestuario que nosotros tenemos para altas temperaturas. No voy a contar las definiciones, que yo creo que Xavier las ha comentado, pero sí que qué es el estrés térmico, ¿no? ¿Qué es confort térmico? Aparte de todo lo que ha comentado Xavier, nosotros el confort térmico, bueno, como esto es una definición estándar, es al final el equilibrio que tiene entre el cuerpo humano, entre las temperaturas a las que está sometido y la forma de disipación de ese calor, ¿no? En ese estrés térmico o en ese confort térmico más bien, pues van a influir todo lo que hemos ido repasando, que es como la temperatura ambiente, la humedad, el calor al que estemos expuestos, el estado un poco de la persona y por último, en este caso, ¿no? La vestimenta, ¿no? En esa vestimenta, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros el confort térmico? Antes de elegir un buen producto, lo primero de todo, y esto es un poco el objetivo también de este webinar, como decía Miguel, es daros unas pautas, un poco por llamarle un poquito de culturilla general, de qué es lo que hay detrás de cada vez que luego vais a seleccionar un producto, ¿no? Para que de alguna forma os queden estos tips para valorar una cosa frente a otra, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el confort? Dentro de todo lo que engloba el confort, ¿vale? Que nosotros también esa definición muchas veces tenemos como reflexiones, ¿qué es confort? Pues realmente es lo contrario a disconfort. Y en todo eso realmente va a haber muchos aspectos, no solo va a haber aspectos como el vestuario, la ergonomía, que yo me sienta cómodo, que yo me sienta cómodo también a nivel estético con el vestuario, pero aquí por ir atacando un poco y comernos el melón poco a poco, vamos a hablar de cómo medimos nosotros, por ejemplo, la gestión del sudor. Es decir, en una situación de calor y estando expuestos a altas temperaturas, ¿cómo vamos a medir nosotros respecto al vestuario? Cómo responde la prenda, cómo responde el tejido ante el sudor de una persona, ¿no? Lo primero que vamos a distinguir, aunque parezca obvio, es cómo o qué parámetros vamos a medir en la prenda ante un confort, o más bien el sudor en estado gaseoso que le llamamos, es decir, la transpiración propia de la piel, y luego la gestión del sudor en estado líquido, cuando yo rompo a sudar, ¿no? En esta primera diapositiva, ¿no? Estábamos hablando del sudor en estado gaseoso. Hay un parámetro, o sea, hay muchos parámetros que medimos en laboratorio, pero uno de los más principales y que seguramente lo habréis visto en fichas técnicas, bueno, nuestras prendas así lo ponen, es el RED, ¿no? El RED es la resistencia al vapor de agua. ¿Qué significa? Que es la resistencia, ahí hay un pequeño grafiquito en la diapositiva, es la resistencia que ofrece mi tejido a que el calor que disipa mi cuerpo salga al exterior. O sea, en resumidas cuentas es, pues lo primero que vamos a necesitar es que mi tejido, mi prenda, no ofrezca barreras a mi disipación del calor. Obviamente, lo más natural, lo que menos disiparía el calor es que fuéramos desnudos, pero está de más decir que estamos trabajando y que no podemos hacer eso, ¿no? Entonces vamos a intentar buscar la menor barrera posible. Y el parámetro por excelencia sobre esto es el RED.
por daros pinceladas también cuando veamos un red, aunque luego daremos algunas recomendaciones, ¿qué tipo de red vamos a buscar? Pues vamos a buscar que sea lo más pequeño posible. O sea, red asociamos a barrera que ofrece mi tejido a que se disipe el calor. Y dentro de lo más pequeño, a cuando también, fijaros, en la normativa de alta visibilidad, la 20471, ellos establecen ya como normativa que prendas de primera capa, ¿vale? Polos, camisas y demás, tiene que ser menor a 5. O sea, porque está ya, esta norma no solo te va a medir niveles de protección ante baja visibilidad, sino que también va a mezclar pues funciones ergonómicas y de confort del tejido de la prenda, ¿no? ¿Qué pasa cuando rompemos a sudar? Vale, mi tejido ha ofrecido poca resistencia, eso lo tenemos trabajado. ¿Cómo vamos a medir cómo se comporta mi tejido, mi prenda, cuando yo rompo a sudar? O cuando estoy expuesto a no solo un calor seco, sino cuando estoy expuesto a mucha humedad que me va a propiciar mucho más que yo rompa a sudar, ¿no? Ahí entrarán en juego distintos parámetros, ¿no? Por un lado, y además lo que ponemos también ahí, nosotros también tenemos contamos con laboratorios externos, pero también tenemos un laboratorio propio donde también hacemos una serie de pruebas, ¿no? Pues aquí hay distintos parámetros. Yo en esto es utilizar mucho el sentido común porque son cosas que lo bueno y lo malo del vestuario es que hay muchas cosas que tenemos, que lo vivimos en nuestra vida real, ¿no? Cuando lavamos prendas, cuando las ponemos a secar y las utilizamos en nuestro día a día. Por un lado, lo que vamos a necesitar es, si yo rompo a sudar, lo que voy a querer que todo ese sudor que está sobre mi cuerpo se traslade al tejido, o sea, que tenga una buena absorción del sudor. Una vez que mi tejido ha absorbido ese sudor, lo que voy a querer es que haya una capilaridad sobre el tejido para favorecer que haya una mayor superficie y el tercer parámetro, que se seque rápido. Al final eso, si lo visualizamos en las prendas que ponemos a secar, hay prendas que tardan mucho más en secarse y hay prendas que tardan menos, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que visualizar en nuestro cuerpo humano. Voy a necesitar prendas que absorban mi sudor y que favorezcan un secado rápido, ¿vale? Ahí de hecho veis alguna pincelada, una pequeña fotito que donde muestra mucho si yo echo una gotita simulando una gota de sudor, como un tejido puede absorberlo mucho y otro se queda la gota ahí. Esa gota sería la gota de sudor que yo tendría en mi cuerpo y que me molestaría, que me generaría pues incluso tipos de alergia, aunque no sea una persona con piel atópica, ¿no? Luego hay un ensayo, estos son ensayos diferentes, cada uno con sus normas, pero hay un ensayo que intenta como englobarlos a todos, ¿no? Es un ensayo que te mide la capacidad de transmisión de la humedad de los tejidos. Ahí vienen las normas también, ¿no? Esa foto es de ese aparato que básicamente te